unidad de procurement. Le permitimos la gestión intermedia entre los compradores, las compañías industriales, las compañías bancarias, las pesqueras, casi todos los rubros que tenemos en el sector industrial y los proveedores. Y este es un tema que se nos vuelve complejo, el tema de ciberseguridad, en la medida de que nosotros estamos dentro de la ecuación del desarrollo de sistemas de las compañías, no estamos dentro de las compañías, pero vemos cómo son afectados los procesos de continuidad de negocio. Un problema durante mucho tiempo es que la ciberseguridad se entendió como un problema informático, entenderlo de un problema desde la tecnología que se utilizaba y no entenderlo desde la realidad de la afectación de que este sistema pudiera ser afectado por un ransomware, por una violación de una brecha de datos personales, por una brecha de ciberseguridad, por una afectación de virus, que al final lo que atacan es la continuidad de negocios. Por eso la idea de tener este espacio de diálogo, este espacio de compartir que queríamos contarles a ustedes. Me acompañan ahorita 5 personas, falta una persona más, que además tienen experiencia en el tema de ciberseguridad por su labor profesional, pero que además han estado en la cancha cuando han ocurrido las cosas. Una cosa es hablar desde la base teórica de qué puede ocurrir y lo segundo es saber qué ocurre y cómo responder. Entonces, para presentarlos, Alfredo Alba, que es CISO de Newbiz, una compañía que gestiona pues, los pagos de casi todo, ¿no? Yo creo que no hay nada, aparte de ustedes, Mastercard, nada más, y eso. Como Ignacio Parra, que es del el Comando de Ciberdefensa de la Marina, es además una unidad que reconocía internacionalmente, una de sus labores fue los Panamericanos que tuvimos hace unos años atrás y ser la línea de defensa. Ya nos contarán de los 4.5 millones de ataques en 30 días que hubo Panamericanos. ¿Para qué alguien quisiera atacar los Panamericanos? ¿No? Una pregunta que uno pudiera hacer. María Cabanillas es CEO de Energet, una corporación metida en la industria, en la parte industrial, que además le tocó experimentar todos estos fenómenos. Ya nos contará un poco hasta donde pueda contarnos Marianela, y sobre todo el día siguiente, que es una de las cosas por las cuales le he invitado, Johnny Pickling, que está encargado de todo el tema de ciberseguridad, pero además es el gerente de operaciones de ASBAN, por lo tanto es la voz autorizada dentro de la asociación de bancos, pero además una voz autorizada no solamente por la posición que tiene, sino por la experiencia que tiene. Johnny, 20 años que lo conocemos, sí, o más sabe el diablo por viejo que por diablo, y eso también sirve para saber por qué están ocurriendo algunas cosas y cómo enfrentarlo. Y finalmente, un gran amigo, fanático de Star Wars, Rafael Bocanegra, que además es encargado de los temas de ciberseguridad, es el CISO del Grupo Romero y por lo tanto tiene una diversidad de áreas que puede irnos contando. Esto es una conversación, lo único que nos falta es Alain Dongo, que es el jefe de la oficina de... ha cambiado tantas veces de nombre, es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Originalmente era la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, ha ido cambiando en el tiempo, que además va a hablarnos sobre todo del tema de IoT y cómo lo está viendo el Centro Nacional de Seguridad Digital, que es en teoría el centro que debe tener las alertas completas dentro del Estado. La conversación tiene 2 detonantes muy claros. Uno es, ok, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué a alguien le pudiera interesar afectar a una industria de cualquier tipo? ¿Por qué atacar la cadena de suministros es relevante? ¿Qué ventaja económica pueden llegar a tener alguna persona? ¿Cuál es el efecto que esto puede tener dentro de la economía del país? ¿Qué pasa si una empresa es afectada en su middleware, en sus servidores intermedios, y deja de operar? Deja de operar porque no puede pedir insumos, no puede relacionarse con sus proveedores de ninguna forma. O si es una empresa de servicios, ¿qué pasa si los servicios que brinda a través de las plataformas tecnológicas tampoco los puede continuar dando porque simplemente no tiene control de ellos? Y una segunda pregunta es, ok, ¿y qué hacemos después? ¿Qué hacemos cuando una vez enfrentado el problema, resuelto el problema, tenemos que seguir operando? ¿Cómo logramos una continuidad de negocio, que es el enfoque
hacia donde estamos yendo, desde una perspectiva de no solamente no perder dinero, sino el servicio o los productos que brindamos a la comunidad. ¿Cuál es el impacto en los stakeholders? ¿Cuál es el impacto en los shareholders, en los accionistas? ¿Cuál es el impacto en el directorio? O el directorio ni se entera al final de qué pasó. Muchas veces ocurre que a lo mucho queda concentrado en una unidad. Es una conversa abierta. He invitado buenos amigos para poder tener esta conversación, pero además profesionales de primerísima calidad. Sin ningún orden. ¿Qué está ocurriendo en nuestro mercado? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad? ¿Por qué estamos teniendo estas afectaciones ya no casuales? Algunos datos extra es que hay dos tipos de compañías en el Perú. Las que han sido atacadas por un tipo de brecha y las que han sido atacadas y aún no se enteran. Así de directo es la incidencia que podemos tener a nivel nacional e internacional. Tampoco es que mal de muchos con de tontos, pero ¿por dónde empezamos? Giovanni. Sí, y quiero aprovechar lo que acabas de decir de que hay dos tipos de empresas. No hay dos, Hay cuatro. hay cuatro. Las que fueron atacadas, las que han sido atacadas y no se han dado cuenta, las que van a volver a ser atacadas y las que han sido atacadas y no te cuentan que han sido atacadas. Y esas son las más peligrosas, porque ese conocimiento lo que hay que hacer es hay que compartirlo. Quería comenzar, Eric, porque comentando que del 11 al 13 de octubre llevamos a cabo el CELAES en Panamá. Es el Comité de Expertos Latinoamericanos en Seguridad, yo soy el presidente de ese comité. Y todos los países de Latinoamérica tenían la oportunidad en el comité de poder hablar acerca de qué es lo que sucedía en cada país. De verdad, es el primer año que yo escucho que todos los países tienen el mismo problema, la misma problemática de seguridad física, en electrónica, en prevención de fraudes y en ciberseguridad. El mismo malware, la misma modalidad de ataque a las oficinas, cajeros automáticos. Bueno, acá todavía no ha llegado la explosión de los cajeros con gas, ¿ya? Pero ya estuvo en Colombia y pasó a Ecuador. Entonces ya alertamos nosotros al sistema local para que estemos prevenidos con ese nuevo riesgo que se nos viene. ¿Por qué? Y esta es la parte con la que quería comenzar, porque nos enfrentamos a unas organizaciones criminales que son internacionales. El crimen, el cibercrimen, no es peruano, es global, pero hay uno que es especial, que es latinoamericano. En este caso, nosotros hemos hace poco escuchado acerca de Sanubis, ¿verdad? Sanubis es un software desarrollado en Perú, que tiene muchas características. Pero no solo eso, es el software, el malware más avanzado creado hasta este momento. Es el mayor riesgo que tiene Latinoamérica, porque lo que se detectó de esa nube era una versión de marcha blanca y era peligroso. Tiene todas las características del software ruso, al cual se ha tropicalizado con las modalidades de Brasil. Todo esto ha sido analizado en el comité. Y entre los países estamos colaborando para poder tener las buenas prácticas que ha encontrado cada país para enfrentar parte del virus que ahora se forma en un solo paquete y para poder enfrentarlo efectivamente. Pero nada de esto es suficiente si es que no trabajamos con las personas. Al final, quien está utilizando el acceso es una persona. Si no somos cuidadosos en el uso de nuestras computadoras, porque esto no es un celular, es una computadora que no tiene antivirus, no tiene nada, y que nos conecta a nuestras empresas. Si no tenemos cuidado con esto, les va a ser muy difícil que podamos enfrentar a una delincuencia que utilice ingeniería social y otros mecanismos para poder penetrar en los sistemas, para conseguir información personal. Esa es otra mala noticia. Toda nuestra información está en Deep Web. Esa no era la mala noticia. La mala noticia es que ahora está en el Surface Web. Y cuesta 3 soles o 5 soles, ¿no? Antes era más difícil encontrarlo y había que pagar. Ahora prácticamente está a disposición. ¿Es un problema el humano en esta ecuación? O sea, ¿es fundamentalmente un problema de recursos humanos y complementariamente un problema tecnológico? ¿O es un problema tecnológico agravado por los recursos humanos? Bueno, yo creo que definitivamente el factor humano juega un rol muy importante.
Finalmente, no solo la tecnología es parte de la solución para, digamos, protegerte contra el tema de ciberataques, sino es finalmente el implementar una metodología. Y esa metodología lleva mucho personas. Y como bien lo has manifestado, o sea, de la mano que tenemos un celular, no somos conscientes, ¿no?, del efecto que puede generar digamos, este dispositivo en toda la seguridad de la organización, ¿no? Entonces, creo que el reto que tenemos es justamente trabajar mucho a la interna de nuestra organización para compartir eso, en qué nivel de responsabilidad tiene cada uno de los que integran nuestra organización y cómo puede sus conductas, lo que hacen o lo que dejan de hacer, repercutir en la ciberseguridad o en la seguridad de nuestra propia organización. Rafael, la continuidad del negocio en un grupo, finalmente ya no es uno, ¿tiene alguna afectación especial el que uno del grupo no tenga políticas por espacios compartidos, herramientas compartidas, o cada cual que pelee y resuelva su vida como pueda? No, la pregunta es muy buena. Definitivamente, o sea, al estar en una corporación, si una de las organizaciones o una de las empresas dentro de este grupo empresarial no cumple con las reglas del juego, tenemos un problema. Entonces, de hecho, que desde hace 3 años atrás venimos trabajando justamente en esa parte del gobierno corporativo, ¿correcto? Y se ha establecido tal manera de establecer la estrategia de ciberseguridad para que todas, en este caso, estén alineadas, digamos, a todos los controles que se tienen hoy en día, y que sea, digamos, la implementación de un control sea corporativa y es no negociable, ¿correcto? Y para ello ayuda mucho a ello lo que trabajamos con Carlos Dávila, que voy a hacer una precisión. Carlos Dávila es el CISO corporativo del Grupo Romero y yo soy el gerente corporativo de seguridad tecnológica, que finalmente ve la primera línea de defensa, o sea, la parte más divertida de la estrategia de ciberseguridad, porque finalmente mi equipo implementa los controles, los opera y obviamente está en la primera línea al momento que hay un incidente de ciberseguridad. Pero es muy largo esta diferencia entre el CISO Policy versus la primera línea de campo, o es que la primera línea de campo es solamente trabajamos trabajamos en pared, justamente porque finalmente la estrategia la definimos ambos, porque finalmente el CISO no puede definir una estrategia si finalmente no se acopla a la arquitectura de ciberseguridad de la empresa, ¿correcto? Finalmente defines un control que no se puede implementar y ahí tenemos un problema. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que se trabajó junto con Carlos es trabajar un set de indicadores de ciberseguridad que finalmente se transforman en riesgos que se llevan a la alta dirección, o sea, al directorio, en este caso, y a los comités de riesgos. ¿Qué es lo que se fomentó? Una sana competencia. Vale decir, todas las empresas tienen que cumplir con los indicadores de ciberseguridad y mes a mes en los comités de ciberseguridad y los comités de riesgo se presentan cómo van alcanzando esos objetivos de ciberseguridad por cada línea basada en la NIS, las 5 funciones de la NIS, ¿correcto? Y obviamente de esa manera estableces una media corporativa, ¿correcto?, que estás alcanzando. Entonces todas las empresas, dependiendo de cómo van implementando sus controles, obviamente de la mano del equipo, ¿correcto?, tienen que estar sobre esa media. Entonces cuando llevas la foto en los directorios trimestrales de cómo está toda la organización, obviamente el gerente general que está sentado en esa mesa del directorio no quiere estar debajo de esa media, no quiere ser último. Entonces eso de alguna manera ayuda a que finalmente digas el Dionisio o quien sea el director asociado a ese grupo empresarial, diga, oye, Pepito, ¿qué está pasando? Porque tú estás en la última posición. Finalmente, ¿qué hacemos para hacerlo? Y obviamente Carlos está en la mesa también para decir, mira, acá estamos haciendo esto y acá. Entonces, obviamente, de ahí regresas a mí, Rafa, ayúdalos, digamos, porque también está la responsabilidad que tiene el equipo de ciberseguridad en general dentro del Grupo Romero, y finalmente también la responsabilidad que tiene la empresa para también hacer su parte, ¿no? Porque cuando no había esa visibilidad, obviamente simplemente es fácil decir, no, la ciberseguridad la ve Rafa, la ve Carlos y ya ellos tienen que resolverlo, ¿correcto? Pero ya en esta parte, de alguna manera, donde se establece cuál es la responsabilidad de la organización como tal y cuál es del equipo, en este caso de ciberseguridad, se ejecutan estas cosas y llegas a tener ese nivel. Ahora, obviamente, dentro de estos controles o dentro de estas funciones está la parte de continuidad y la parte de recuperación y contingencia, donde tienes
que ver también junto con riesgos la parte de continuidad de negocio, ¿no? Y en este caso hemos trabajado, visto controles, y es muy importante también darlo así dentro de una corporación para separar, en este caso, cómo convergen estas redes, digamos, dentro de todo ese mundo corporativo, para que si una se ve afectada, en este caso no afecta a la demás, porque eso también es parte, digamos, de lo que vimos dentro de la estrategia de seguridad, porque sabíamos que no todas avanzaban a la misma velocidad. Pero las industrias no son dueñas de tecnología per se. O sea, una industria, como ustedes, no es dueña de su nube, no es dueña de su red. ¿Qué tan importante es tus aliados tecnológicos en eso? ¿Qué pasa si el ataque no viene de adentro de la casa, sino de afuera del ataque? El caso IFX o GTD hace relativamente poco. ¿Cómo enfrentar ese tipo de situaciones? En primera instancia, o sea, digamos, los socios estratégicos, porque así le llamamos todos los operadores, tienen que tener diferentes niveles de ciberseguridad y de seguridad y en general de control de tecnología, que de alguna manera se revisan antes de, correcto, de que pasen a ser, ¿no? Y obviamente ante un inminente ataque como el que es finalmente la comunicación directa para saber en este caso, o sea, qué acciones se deben tomar. En el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con GTD, lo primero que hice fue conectarme con el SOC y decir, oye, tenemos alguna afectación, algún servicio que tú tienes, de mi empresa operación tiene algo GTD, entonces asegurarnos de que no haya nada y que haya algo formal para estar tranquilos y trabajar obviamente en el tema de decir, oye, ahora ayúdame a colocar todo lo que implica o todo lo que estás investigando en la dark web o lo que sea, digamos, en los foros para poder empezar a aplicar a todo el producto que tiene. Pero finalmente, específicamente tu pregunta, o sea, obviamente tienes que buscar y ver obviamente aliados estratégicos que cumplan con las expectativas que tú tienes en base obviamente a las políticas corporativas de ciberseguridad que tienen y que también las Ignacio, normalmente lo que hemos visto es cómo la industria se ve afectada económicamente. Y la afectación económica es continuidad de negocio, no poder tener afectaciones en sus cuentas, individuales, corporativas. Pero cuando estas ciberacciones no son solamente enfocadas en tratar de obtener un beneficio económico per se, sino el ciberactivismo. Cuando el ataque es, yo quiero revelar toda la información que está dentro de un sitio, le pasó al ejército, le ha pasado con Guacamaya Leaks, ha pasado en diversas circunstancias. ¿Cómo es el enfrentamiento desde una entidad que además tiene que ver la ciberdefensa del país? Bueno, las amenazas medianamente son transversales a todos los sectores, ¿no? Digamos, motivaciones políticas, sociales, hacktivismo, actos de protesta pueden ir en contra de un ente estatal como de un ente privado, ¿no? O sea, una empresa que contamina puede ser atacada por un hacktivista medioambientalista. ¿Okay? O sea que la defensa que nosotros tenemos es básicamente la misma que tiene el resto. Y de igual forma que el resto gestionamos riesgos, ¿no? Nuestro nivel de riesgo aceptable de repente va a cambiar debido a la información que custodiamos, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que, dado que nosotros lo que protegemos es información, no importa quién sea el atacante, ¿no? Nos pueden hacer el mismo daño. O sea, vale decir, sea un ciberdelincuente, sea un hacktivista, haya un atacante que quiera cumplir una misión de espionaje, digamos, si nuestra exposición, si queda expuesta nuestra información, el daño es casi el mismo. Porque si el delincuente va a tratar de venderla, el hacktivista va a tratar de exponerla, la va a tratar de hacer pública, ¿no? Eventualmente hemos visto algunos casos que han querido extorsionar, ¿no? Obviamente el Estado no accede a ese tipo de cosas. Pero sí, es gestionar el riesgo, echamos mano, de estándares, de normas, igual que el resto, y las customizamos a nuestro requerimiento. Una de las cosas que la Marina específicamente ha estado impulsando
es la creación de esta industria naval. La industria naval, además, el que era el encargado, el que está encargado del tema era quien era el encargado del cibercomando en la Marina, Arnáez, Quique. Ustedes también hacen una labor industrial atrás del CIMA. ¿Esa acción especial tiene algún resguardo similar a lo que hemos contado? ¿Depende de lo mismo? ¿Es una protección o es una protección aislada de que ellos de nuevo resuelvan bajo sus estándares industriales cuasi privados frente a una realidad más pública, que es lo que verían en el comando, en el cibercomando? Sí, bueno, los servicios industriales de la Marina estrictamente no son parte de la Marina, ¿no? Dependen directamente del Ministerio de Defensa. Sin embargo, somos primos hermanos, ¿no? Entonces, tenemos convenios, firmamos acuerdos y en base a esto, la Comandancia de Ciberdefensa colabora con la ciberseguridad, pero paralelamente ellos tienen su propio esquema y su propia organización. Perfecto. Alfredo, en la línea donde todo el mundo hace negocios, sean virtuales, presenciales, están ustedes, por lo menos en el país. Y a nivel global creo que son una de las marcas más reconocidas. Ustedes ven más que nadie cómo es que la situación fluctúa, sobre todo en las incidencias de ataques o las incidencias de situaciones particulares. ¿Cómo ven ustedes la situación en el Perú de la ciberseguridad? ¿Es igual que en el resto de América Latina o somos una especie, como hablamos un poco, de exportar software o una situación muy particular? Bueno, acá dentro del país no somos ajenos. Hace mucho tiempo se pensaba que no hemos ido a casa, incluso conversando temprano decíamos eso. Muchos años atrás decíamos las cosas que pasan por alguna parte del mundo nunca van a llegar acá. Y en realidad, en el país, con muchas acciones y muchas cosas que han pasado, nos hemos dado cuenta que entonces, la realidad es que no estamos solos, la realidad es que tenemos inclusive profesionales de exportación hoy en día que hacen que los temas de las estrategias de ciberseguridad sean cada vez más complicados. Entonces, las empresas están muy, tal vez, relacionadas o tratando de relacionarse con los temas de ciberseguridad porque alguien del costado ya le pasó, pero todavía no tienen esa conciencia. Y si hablamos todavía en temas de ciberseguridad, todavía no llegamos a las empresas comiencen a trabajar sobre los temas de inteligencia. Que la ciberseguridad no solamente es protegerse, sino también tener estrategias. Hay muchos temas que en el mercado tal vez tienes que hacer evaluaciones de riesgos, tienes que ver qué es lo que vas a realizar, para saber en qué momento vas a atacar, en qué momento vas a responder, en qué momento vas a parar las cosas que, como decían, hoy día están sucediendo. Tal vez yo para una estrategia dejo que pasen las cosas, porque si en ese momento las bloqueo, porque tengo tal vez información de primera mano, me puede generar un mayor impacto. Entonces ahí se evalúa mucho el tema del riesgo, de la exposición, de quién es el atacante, porque a veces no es una organización, sino a veces es uno de los tantos profesionales que durante la pandemia han aparecido, que se han dedicado a autoaprendizajes en base a hacking y que están haciendo sus pininos en cosas tan básicas que las empresas todavía no lo solucionan. Temas de parchados, temas de programas de los antivirus o demás cosas hacen que las empresas de alguna manera en los sectores y tus propios proveedores estén de alguna manera descubiertos. Y nuevamente lo que hablaba Rafael, ¿no? Tenemos que cuidar mucho toda la línea de nuestros proveedores. Muchas empresas viven de la mano de los proveedores, a veces ni siquiera revisas lo que hacen los proveedores. Tenemos muchas fábricas de desarrollo que cuando comienzas realmente a hacer los análisis te das cuenta que contratan freelancers y esos freelancers nunca fueron revisados, ¿no? ¿Cómo llegas hasta ese punto? Tal vez están metiendo backdoors en tus desarrollos que hacen que la exposición de la información sea silenciosa. Entonces, todas esas cosas son las que, bajo el tema de relaciones, de mesas de charlas como esta, hacen que enriquezca, porque nuevamente lo que le pasó al lado, te va a pasar a ti o te está pasando. Entonces, tiene que haber ese tema de relación, tiene que haber mucho tema de evangelización en los temas de ciberseguridad en las empresas y hoy en día mirar mucho a quién contratas para tus servicios. Tal vez tú te proteges, pero las otras áreas no. Mira, imagínate cuántas empresas locales habría afectadas.
por eso. Y que nuevamente, como no se comparte el conocimiento, no es público. Te sorprendería la cantidad de cosas que se encuentran hoy día. WannaCry empezó en, si mal no me quedo con el Banco de la Nación, pero el Banco de la Nación nunca lo contó. Y luego apareció en Inglaterra, y en Inglaterra es donde explotó. ¿Es necesario estos espacios de intercambio? ¿O hay algunas industrias que tienen que tener más prurito en cuidarse? La banca, por decirlo por un lado. Es que no te puedo contar porque si no voy a tener una afectación. O más bien es contar y decir, he tenido un problema, ¿cómo me ayudan a resolverlo para que otros al menos puedan evitar el mismo problema? ¿Qué hacemos? ¿Cooperamos o competimos? Parece que hubieras leído mis notas. No, porque además mi lente de doble vía. Quería comentarles el caso que justamente estamos conectados. Me preocupa. Para mucho tiempo con los banqueros. Unas 2 semanas antes de que WannaCry se difundiera a nivel global, nosotros tuvimos un incidente en la asociación y logramos aislar una muestra de este malware que había ingresado. Lo compartimos a un laboratorio global. La sorpresa fue de que el ataque afectó a millones de máquinas. 2 años después, en un seminario que hizo este laboratorio, expuso de que era el único que no había sido golpeado por la modalidad de WannaCry. Y terminada la conferencia, me invitan a una sala para conversar sobre el hallazgo y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció la presentación? Yo le dije, muy buena, pero quisiera que me respondan una pregunta. ¿Qué hicieron con la muestra que nosotros le enviamos? ¿Por qué no la difundieron al resto del laboratorio para que se pueda proteger un ataque global? Ahí aprendimos mucho de ello. Porque hay empresas que usan la información para beneficio propio. Y este es un ejemplo y por el cual nosotros venimos impulsando hace años el tema de compartir información. Fue una experiencia dura. A mí me ha costado hasta ahora tratar de recuperarme del tema porque las consecuencias fueron muy graves. Entonces, el tema de WannaCry. Y otro ejemplo que quería traerles es, hace unas 3 semanas, 4 ya, recibimos una llamada desde Chile. Nosotros tenemos contacto con las asociaciones de bancos de Latinoamérica, pero especialmente con las que están en la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Perú, Chile, más la Asociación Española de Banca. ¿Sí? Estamos compartiendo información, tenemos reuniones mensuales donde están los presidentes de los comités de ciberseguridad intercambiando los riesgos que se están presentando en estos 4 países, 5. Entonces, y desde Chile vino una consulta, me dicen, Giovanni, ¿tienes conocimiento de un malware que está circulando, que está atacando un proveedor de servicio del sistema financiero? Y en ese momento yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y yo, no, pero déjame averiguar. Consulto con los colegas de la banca, no había referencia. Consulto con otros amigos que tenemos, no había referencia. Entonces recurro a FELABANC, ¿no? Hago una consulta a las asociaciones de bancos de Latinoamérica y me responde Colombia y Ecuador. Y no solo eso, sino que no solamente sabían que había, sino que tenían ya los puntos de compromiso, los indicadores de compromiso. Esa información nos la compartieron, compartimos con el sistema financiero y ese ataque no prosperó en la banca. 2 semanas después, atacaron a la banca en Chile. O sea, el país que origina la consulta, ¿no? Y que recibe los indicadores de compromiso no pudo proteger a su sistema, porque todavía no comparten información como debe hacerse. ¿Y por qué resalto esto? Y lo había anotado acá porque hay que entender que cuando protegemos a nuestras industrias, a nuestras empresas, no estamos protegiendo solamente a una empresa, estamos protegiendo a un sistema. En el caso de los bancos es el sistema financiero. Y no solamente lo compartimos con los bancos, también están las cajas municipales, están las financieras y hasta las cooperativas. Tenemos FECMAC, ASOMIF y FENACREP. Entonces estamos juntos, o sea, se llama Unidos por la Inclusión Financiera, pero también vemos temas de seguridad. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que el sistema financiero está considerado como un activo crítico nacional, igual que las industrias que
están trabajando en el tema de minería, petróleo, energía. Igual que hay muchos ejemplos. Entonces, cuando estamos protegiendo a nuestras empresas, no protegemos solamente a la empresa, estamos protegiendo al país. Cuando entendamos eso, vamos a tener un mejor flujo de información. Hay una necesidad y un deber de comunicar. Nosotros lo entendimos con WannaCry. Compartimos información hace más de 35 años en la Asociación de AMO, desde la época del terrorismo. Pues nos tuvimos que unir porque eran dos riesgos altísimos que enfrentaban, y en forma individual no se puede enfrentar a organizaciones criminales. Hay que enfrentarlo de forma colectiva. Entonces, el deber de informar. Pero ¿qué es lo que sucede? Encontrar estas soluciones, como dice Rafael, cuestan, son costosas, y no todas las empresas, porque hay grandes, medianas, chicas y muy chiquitas, hasta individuales. Entonces no estamos en esa capacidad para poder invertir todo lo que se necesita para protegernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en forma colaborativa. A eso nosotros le llamamos plataformas. Y estas plataformas nos permiten tener estos servicios, pero a un costo más razonable. ¿Qué pasa si tú eres un proveedor de una compañía, grande, pequeña, mediana? El afectado es el proveedor le tiene que mandar su factura electrónica o la confirmación de un pedido por correo electrónico, además el camino más común que llega ya por correo electrónico, y ya está implicado en la situación, levanta la información de nuestra propia red, de nuestra red del afectado. Y se lo traslado a Marianela la pregunta, y es, ¿cómo la industria, una industria de baterías, la industria de baterías, estamos hablando de algo físico que afecta a todos, cómo está preparado, cómo está enfrentándose como ecosistema? Son varios competidores en el mercado para enfrentar una situación que no controlan, que pueden poner la inversión dentro de la casa, pero el problema está fuera de la casa. Sí, definitivamente yo creo que es un reto muy importante para nosotros, y no solo la industria de manufactura de baterías, sino yo creo que para toda industria en general, ¿no? Porque primamos, por ejemplo, por nuestro core y nuestra razón de ser, que es elaborar baterías, pues nuestro foco de cuidado de nuestros activos, ¿no? Que permiten desarrollar buenos productos y un producto de calidad. Y el factor de seguridad, ¿no? Como que lo vemos como algo complementario y no prioritario, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué aspecto ha cambiado nuestra forma de trabajo? Es decir, ok, así como una máquina es un activo prioritario en su mantenimiento, también lo tiene que ser el aspecto de seguridad. Y porque, como bien lo has manifestado, hay factores propiamente internos como también externos. Y no solo va en terminar en la inversión tecnológica, y a veces yo creo que eso es mucho el error en el que caemos la mayoría de empresas, porque queremos que es algo estacionario, ¿no? Y eso es lo que un poco que cuesta en el mindset trabajar y entender que es algo que evoluciona en el tiempo. Pasa con la delincuencia común, ¿no? Se organiza mejor, se desarrolla, y lo estamos comentando ahora bien, como con lo que nos ha mencionado Alfredo, con lo que nos ha mencionado Giovanni. O sea, esto va creciendo, y por ende, así como invertimos en tecnología, debemos también invertir en el monitoreo, ¿no? De esa gestión de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que de alguna manera tengamos esa apertura a decir, esto me pasó, estos son los aprendizajes que me llevo, y generar ese sentido colectivo de que todos debemos trabajar en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaba Giovanni, este es un tema de trabajar plataformas en donde de alguna manera todas las industrias podamos compartir información y podamos gestionar de manera segura, ¿no? Entonces, al día de hoy en nuestra industria no hay un trabajo integrado en la realidad, y de alguna manera cómo vamos supliendo esa necesidad es en la selección de los proveedores, ¿no? De que de alguna manera los proveedores que vamos contratando nos garanticen, ¿no? Que vamos a tener esa salvaguarda en las transacciones, pero que está de por medio el tema costo, que era también lo que mencionaba muy bien Rafael. O sea, los niveles de inversión no son fáciles, ¿no? Hay todo tamaño de industria, ¿no? Y más aún cuando tenemos que sustentar ante nuestro directorio estas necesidades, y se trata pues de inversiones de repente no tangibles, que no se pueden evidenciar como de repente una máquina donde la ve y ve que está produciendo y dice, ahí está mi inversión, ahí estoy recuperando mi inversión.
En esto no, es algo parecido a los seguros, ¿no? Donde uno no lo ve hasta que te sucede y te das cuenta y dices, ay, aquí está finalmente, se acaba de pagar mi seguro solito, ¿no? Entonces es exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que como ejecutivos y quienes tenemos, digamos, la responsabilidad de liderar estas organizaciones, tenemos un rol muy importante en el aprender, primero, en el entender. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros equipos en esta toma de decisiones. O sea, para mí, muchos de los conceptos eran pues una referencia, pero hasta que nos sucedió, ¿no? Sentí la responsabilidad de entender, de aprender, de comprender, ¿no? Y poder ayudar a mi equipo a tomar la decisión correcta de qué invertimos, cómo cuidamos. Porque ese es otro factor. A veces también nos vamos hacia el otro extremo, ¿no? Donde no tengo nada o tengo lo muy básico y por el otro lado quiero poner todo, ¿no? Y cuando quieres poner todo, finalmente tienes megas inversiones, una capacidad humana, un músculo de no poderlo gestionar porque es algo que evoluciona en el tiempo y finalmente caes en lo mismo. Tienes el gran elefante blanco que no te va a proteger porque no te preocupaste necesariamente de hacer algo que vaya pues muy fit for purpose, ¿no? O sea, la realidad de tu negocio y de tu operación y tu riesgo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos en la industria, de finalmente generar ese sentido común de que así como la delincuencia, así como el riesgo operativo en nuestra mano de obra, el tema de ciberseguridad es prioritario, y más aún en la cadena de suministro. Yo creo que le vamos a cambiar el nombre a la siguiente edición, le vamos a poner terapia de ciberseguridad, ¿no? De dinámica ahí, la idea del doctor Juan, cómo tomar. Ignacio, pero cuando Marianela tuvo que enfrentar a su directorio con recursos para enfrentar una situación, finalmente es un análisis costo-beneficio económico. Sigue siéndolo también cuando uno es una fuerza armada, finalmente es un tema de costo-beneficio económico, pero las modalidades de la defensa global cambiaron. Tener ciberdefensa ya no es un cosa anecdótico que está al costado, sino es parte de la línea. Finalmente nuestras fronteras, creo que después de mucho tiempo, están completamente cerradas. El problema puede ser con el terrorismo, incluso con la delincuencia. Pero la ciberdefensa, ¿cómo gestiona la necesidad de ser un activo permanente? Porque finalmente ustedes están todos los días en batalla. Dos cosas al respecto, ¿no? Dos puntos. El primero es que tenemos que ser conscientes que nosotros gestionamos riesgo, no tecnología. O sea, la tecnología es un medio para poder gestionar el riesgo. Y este punto va en todos los niveles, ¿no? Primero, en el nivel más bajo, que es el que pide. Cuando uno hace un requerimiento, no tiene que hacerlo porque quiero tener lo último, o esto acaba de salir y yo lo quiero, ¿no? Y arriba también, ¿no? No es que uno pida tecnología por sí mismo, sino que se está gestionando un riesgo y hay un apetito de riesgo que ya es inaceptable. Tomando en cuenta eso, y ya pasando al tema de defensa, hay que tener en cuenta que en el ciberespacio no hay fronteras, ¿no? Y que el tiempo y la distancia son relativos. O sea, no es que China está muy lejos y para que llegue a Perú se va a demorar, eso está a un nivel de distancia, ¿no? Y no es que se va a demorar más en llegar de acá a África que de acá a Huacho, porque también es un giro de tiempo. En ese sentido, el reto de la ciberdefensa, como ya todos lo han dicho, primero es ver la propia y el segundo es colaborar. Acá el que está solo pierde, porque es imposible. Es imposible, es más, no conozco a ninguna empresa que gestione sus herramientas de seguridad por sí misma. Todos las adquieren. También se debe considerar que es importante hacer inteligencia de amenazas. No solamente es compartir, sino también tener un equipo que busque y que sepa con antelación que lo que pase en cualquier lugar del mundo, mañana o más temprano nos va a llegar a nosotros. Tenemos que estar preparados. ¿Con qué? Como hace con cualquier amenaza, ¿no? Buscar IOCs, parchar las vulnerabilidades, tener un sistema de gestión adecuado,
para no caer y sobre todo que ante cualquier incidente hay que buscar la lección aprendida. Y la lección aprendida debe tener como consecuencia una mejora continua, que es mejorar nuestros procedimientos y hacer un círculo virtuoso. Rafael, ¿cómo siendo una de las corporaciones más grandes del país, colaboran con sus otras corporaciones, con los competidores dentro de los diversos rubros, sin que esto afecte su posición en el mercado? ¿Cómo logran hacer esta cooperación, si es que la tienen? Además, empieza una pregunta breve. ¿Cómo lograr esta cooperación en tal caso? Para que lo que se proteja es un ecosistema seguro, finalmente. Porque además ustedes no solamente están en el ecosistema peruano, sino están en otros países. Y lo coordinan todo desde una unidad relativamente centralizada. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo una industria conversa ya no solamente con los competidores, sino también con su línea de proveedores o con su línea de aliados estratégicos para lograr que el sistema no sea completamente invulnerable? No hay seguridad perfecta, pero que tenga la menor cantidad de probabilidad de tener una afectación que afecte la continuidad de negocio. Mira, en realidad, formalmente quizás no existe, o no hay, digamos, un foro en el cual el grupo participe por ahí, de repente alguna sociedad industrial o algo que participa, pero no es que haya, digamos, un tema como la SNI, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí hacemos en este caso Carlos, en el caso es conocemos por la experiencia o el tiempo que tenemos, conocemos a muchos profesionales amigos. Entonces, digamos, si por ejemplo a mí me llega un alertamiento o algo que me ve, o sea, lo más probable es que de alguna manera te ayudo, comparta esto con digamos, compañeros o colegas. Oye, está pasando esto, por si acaso es, independientemente de la industria, ¿no? Obviamente hay gente que está en el rubro industrial, gente que está en el rubro de la banca o en diferentes sectores, pero tratamos de hacer eso, ¿no? Y también a través de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, Sisobin también, que conoce que estamos en Alfredo y yo, ¿no? Entonces tratamos también de compartir esa información como para que no digamos, no se expanda o compartir ese conocimiento, ¿no? De incidentes normalmente no se ha dado, correcto, no es tanto como lo que lo comenta Giovanni, digamos, de compartir, porque tampoco las cosas que finalmente suceden, al menos en el grupo, no han sido, no hemos tenido incidentes, o sea, no somos infalibles, pero no han sido cosas críticas o cosas que finalmente tengan que informarse o salir a la luz y decir, oye, mira, me tengo un ataque de ransomware que me ha costado. No, o sea, las cosas pasan, son eventos aislados y ya está, correcto. Pero es así, ¿no? O sea, y ahora con los proveedores, obviamente sí, o sea, hay una constante comunicación con ellos, no solo con los que son nuestros socios estratégicos, sino también con otros, porque hay una parte muy importante y hay muchos, al ser un grupo económico grande, muchos proveedores que también de alguna manera quieren demostrar que son capaces que son players importantes, obviamente, dentro del mercado y que finalmente quisieran trabajar, obviamente, con un grupo como es el Grupo Romero. Entonces, ahí también hay mucha exposición, mucho de que, oye, te ayudo, oye, mira, tengo esto, ¿no? Que te informan y de alguna manera hay esa relación. Pero digamos como algo formal, o sea, no. ¿Y debería haberlo? ¿Tú crees que debería haberlo? Creo que debería que sí, realmente, ¿no? Realmente sí, o sea, no sé, pues, no sé, empresas de, no sé, con palmas o algo, no sé, por ejemplo, en una sociedad de consumo masivo, por ejemplo. Ahora, sí he visto, por ejemplo, que en el sector pesquero, por ejemplo, como una empresa Centinela, sí he visto que al menos Rafael, que es el CEO, comparte ciertas cosas que está haciendo bien dentro de todas sus líneas, ¿no? Y obviamente dentro de la parte ciberseguridad también, obviamente con el apoyo por información que le puedo proveer, ¿no? Que es lo más tangible que tengo porque lo he visto más a él participando en con la Sociedad Nacional Pesqueril. Exactamente, ¿no? Y obviamente, sobre todo ahorita que ese rubro ha sido bastante golpeado por la pandemia, ¿no? Entonces,
sí he visto que él ha participado, pero digamos, de otras no lo he visto, y al menos algunas sesiones que sí lo he visto acá que ha participado, pero yo te digo desde mi tema personal, o sea, es más un canal informal que algo de sociedad, y sí, estoy de acuerdo contigo, debería haber algo como la asociación de bancos, por ejemplo, ¿no? De participas y compartes. Que cada gremio grande tenga una unidad de conversar y que Conversar. esas unidades a su vez conversen entre sí. Es correcto. Alfredo, tú con Rafael están en CISOBIT tratando de que los profesionales se acerquen o estén unidos y se compartan información. Pero antes de llegar a esa pregunta, Newbiz es una proveedora de servicios por excelencia. Además es la proveedora de todo. O sea, quizás eres el proveedor común. ¿Cuál es el nivel de protección que tienen ustedes precisamente para proteger a todos los clientes que finalmente están dentro de esta línea? ¿Dónde ponen ustedes el esfuerzo y el músculo? Y esto va acompañado luego a lo mismo, cómo cooperas, lo que haces tú y lo que hace Rafael, bueno, lo que ha hecho Juan, Isaac durante mucho tiempo, cooperando en la formación es un elemento importante. Pero tu industria, tu empresa, ¿hacia dónde apunta este ejercicio de hacer que el sistema pues, sea estable, seguro? Nosotros somos punto neurálgico para el sector financiero. Entonces, la realidad es que nosotros nos venimos auditando de manera constante en los temas de seguridad desde hace más de 13 años, ¿no? Y tenemos una cantidad de certificaciones que lo avalan, porque el sector financiero, como que nosotros somos proveedores obviamente recibimos educación por parte de las entidades y nos tenemos que ir adecuando en la medida de que las entidades sigan solicitando mejoras. Entonces, prácticamente en el año vivimos auditorías y por eso que nosotros nos guiamos de estándares y ISO certificables para poder implementar esto. Fuera de eso, nosotros también pues, participamos en nuestras relaciones con las marcas, somos clientes de marcas importantes, tarjetas, también recibimos temas de seguridad por parte de la industria en general. Entonces, sí, de alguna manera tenemos que controlar mucho los temas de seguridad. Muchas veces tenemos mucho más problemas que nos bancos de manera directa, porque nuevamente somos un punto intermedio. Y las capacidades de respuesta y las capacidades de continuidad del servicio tranquilamente pueden afectar a proveedores. Sí, hoy día no solamente estamos metidos en el mercado financiero a través del comercio electrónico y otros productos, sino también estamos metidos dentro de la interoperabilidad, somos un punto neurálgico. Entonces, tenemos conversaciones constantes con el PCR, constantes con el SBS, para ver cómo también las nuevas tecnologías que se están adquiriendo de alguna manera van a ser un punto importante en los temas de seguridad. Hemos transitado de trabajar nosotros venimos trabajando a nivel de servicios en nube hace bastantes años. Soy una de las primeras empresas que nos hemos ido. Si hemos quedado con algunas cosas de manera local ha sido básicamente porque hay procesos de entidades financieras que todavía piden que estén las cosas. Porque acuérdate que la adopción a nivel de seguridad por las regulaciones ha sido muy lenta. Recién con la pandemia como que se han preocupado por los temas de fraudes electrónicos, se han preocupado por los temas de ciberseguridad, por los temas de nosotros ya veníamos haciendo hace mucho. Entonces, el problema más que nada viene por el tema de la confianza con los proveedores, porque realmente vivimos todas las empresas de un tercero. Más bien la tendencia es tratar de evitar la idea de tener un tercero y manejar el conocimiento interno, porque en los temas de ciberseguridad cada uno va paseándose por muchos tipos de empresas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, esa confianza con los proveedores a veces es muy rutinaria. Y si no es una evaluación firme de los proveedores, te puede llevar muy resultado. Entonces, hablábamos de GTD, podemos hablar de un proveedor también, inclusive de monitoreo de ciberseguridad que puede ser afectado o que ha sido afectado hace poco. Entonces, tenemos que voltear y ver qué está haciendo la industria, qué está haciendo no solamente nuestra industria financiera, sino qué está haciendo el mercado en general. Y de esa manera tampoco nos llenarnos de una manera de productos, porque puedes conseguir el producto más caro, pero si realmente no tienes la estrategia de implementar eso en mercado, no te va a servir. Entonces, tenemos que hacer un poco las cosas de manera un poco más estratégica, porque yo no tengo tiempo para estar haciendo pruebas.
mis tiempos de freezing, por ejemplo, como industria son muy limitados. La explosión hoy día de la recesión ha hecho pues, de que las empresas hoy día tengan más, tratar de vender más, tratar de aparecer más en el nivel de consumo electrónico, y explotar esos temas de los pagos en billeteras. Ese es un poco más complicado. Como hablamos temprano, ¿no? Exportando. Y eso es lo que justo yo me decía, tenemos mucha data, ¿no? Ya no abajo, sino está encima, y es una data que la están usando para ver los temas reales en los temas de la delincuencia. Entonces, podemos medirnos de muchas maneras, podemos medirnos a través de auditoría, podemos medirnos a través de adquisición de ciberseguros, que es una práctica que el que no la hace debería más o menos aventurarse para ver cómo te pueden medir para poder cotizarte un seguro sobre el tema de ciberseguridad. Es increíble cómo te das cuenta que tiene ciertas restricciones y la inversión es inmensa en los temas de ciberseguridad. Si es que tú no quieres aplicar un ciberseguro, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, inclusive el Estado hoy en día, cuando quiere solicitar contratar proveedores, ya le está pidiendo ciberseguridad. Entonces, la realidad es que la ciberseguridad está en todos lados, ¿no? Bajo la moda, bajo el criterio o bajo el efecto de una educación o una implementación de servicio. Y bueno, para que puedan también tomar ustedes desayuno, los invitamos a un desayuno y no les hemos dado desayuno. Una última pregunta que se la dejo suelta y es, ¿y ahora qué? Next step. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Yo he estado escuchando atentamente, de verdad que los conceptos que se han vertido aquí son muy valiosos. Voy a comenzar pero con el de Alfredo, porque habló del ciberseguro. Porque las entidades de Estado están exigiendo seguro a los proveedores para proteger la información. Pero toda la información del Estado, ¿dónde está? O sea, de verdad, ¿y por qué toco el tema? Porque yo había notado acá que nosotros nos estamos preparando ya para la campaña de ingeniería social que viene vinculada con el fenómeno del INE. ¿Y dónde tenemos que enfocarnos? Tenemos que enfocarnos en la ciudadanía, porque no van a atacar a las industrias, van a atacar a los usuarios. Y entonces nosotros ya venimos desarrollando diferentes campañas, pero específicamente estamos focalizados ahorita en la próxima que viene con el fenómeno del INE. Después Ignacio dijo algo importantísimo también, tenemos que enfrentar a la ciberdelincuencia, pero ¿en dónde? ¿Dónde está la ciberdelincuencia? ¿Dónde comparte? Porque ellos comparten mucha información. Nosotros no sabemos, pero esta gente compra hasta los ataques como servicios. Ya ni siquiera tienen que generarlos. Entonces yo escuché en una presentación que hizo el embajador de Israel en México hace unos años, inaugurando un congreso de ciberseguridad. Ya sabes que son especialistas ahí. Muy bien. Y uno de sus analistas dijo que en ese momento, ya hace algunos años, que donde debíamos enfrentar la ciberdelincuencia era en el origen. Y cuando hablaba del origen estaba hablando del deep web. En esos foros donde entras con códigos especiales para poder conocer cuál es el próximo ataque que va a venir. Y eso está vinculado a la prevención. Tomar conocimiento de qué cosa es lo que nos va a atacar es prevención. ¿Y cómo se complementa la prevención? Con la inversión. Entonces, ¿y dónde debemos trabajar para que haya inversión y nos acepten todas estas cosas que tengo que poner? Al más alto nivel. El responsable de la ciberseguridad finalmente, Rafael, tú me dirás, es el directorio. Así que ellos son los responsables, pero no lo saben. No saben que son los responsables. Entonces hay que hacer ese trabajo de decirles, señores, si pasa algo, ustedes son los responsables. Veremos cómo va a cambiar el tema y la percepción de si van a invertir o no en ciberseguridad. El lema del último CELAES fue: en seguridad no se compite, se comparte. Esa era una pregunta que hacía. ¿Cómo se hace para poder compartir con empresas que son competidoras, diciéndoles que en este campo de la seguridad no es un campo de competencia, es un campo de colaboración? Es la única forma, como dice Ignacio, si no nos juntamos nos barren. Tenemos que actuar en conjunto.
Y lo último, para el último aporte mío en este congreso, este evento, es la importancia que tienen los eventos en formato presencial. Porque yo estoy seguro que más consiguen y han obtenido ustedes de escuchar en directo y la oportunidad de tener el networking con personas que conocen y fortalecer ese networking que hacerlo desde una plataforma virtual. Increíble. ¿Cuál es el siguiente paso, Marilena? Para complementar lo que ya muy bien explicado Giovanni, yo creo que hay también, digamos, a nivel ejecutivo, la responsabilidad de aprender más sobre eso, ¿no? Pero yo creo que justamente ahí radica el por qué a veces no se toman las decisiones adecuadas o por qué no se plantea una estrategia, como bien dice Alfredo, es por desconocimiento, ¿no? Y tenemos que ayudar a, digamos, a que toda la organización, desde el directorio hasta el último colaborador, entienda cuál es su nivel de responsabilidad para el factor de ciberseguridad, ¿no? Y lo otro es algo que a mí me pareció muy importante, que fue, digamos, uno de los aprendizajes que yo me llevé cuando nos sucedió esto del ataque, es que siempre pensamos en tener todos nuestros sistemas integrados, ¿no? Que todos converjan, que todo esté, que hayan interfaces, que todos vayan a la misma base de datos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para darle agilidad a las operaciones o para simplificar. Pero finalmente la convergencia no se puede convertir en una conveniencia, ¿no? Para los ciberdelincuentes, porque les estás poniendo todo en bandeja, ¿no? Entonces, también, por eso digo que hasta en nuestra estrategia de negocio debemos entender esos riesgos para plantear también soluciones a nivel negocio donde minimicemos el impacto, ¿no? Entonces, no solo quedarnos en que al final debe haber una estrategia de ciberseguridad que nos ayude, sino ya incorporarlo en nuestros modelos de gestión de negocio comercial. Nosotros estamos desarrollando soluciones de tecnología para nuestros clientes, más allá del producto batería, ¿no? Aplicaciones, webs, donde interactuamos mucho con los clientes, ¿no? Y eso es algo que hemos empezado a poner en mesa, ¿no? Porque es una realidad que tenemos que controlar y monitorear, ¿no? Y finalmente el siguiente aporte es el trabajo en el talento humano, ¿no? El romper ese chip de que a veces se cree que porque se interactúa menos con la tecnología estoy en menos exposición al riesgo, ¿no? Hay un nivel de vulnerabilidad que está en todo, ¿no? Entonces nuestro mindset debe ser el de riesgo cero, ¿no? Para que podamos garantizar que no nos suceda nada. ¿Ignacio? Sí, para complementar lo que dijo Giovanni. No, complementamos. Sí, No. trabajamos en equipo, compartimos. La seguridad es una percepción, ¿no? Si pudiéramos resumirlo en una palabra. La ciberseguridad también es un tipo de seguridad y también es una percepción. Si lo complicado es su intangibilidad, ¿no? O sea, si bien hay métricas, hay medidas, no es fácil explicarlo. Sin embargo, cuando se habla con los directorios, ellos tienen que entender que así como se cumple con las normas laborales, así como se cumple con las normas sanitarias, así como también hay que cumplir con las normas de ciberseguridad. Sobre todo porque ellos mismos dan las políticas, ¿no? Entonces, ellos tienen que ver que las consecuencias, si bien es cierto, pues no va a llegar un ente fiscalizador, ¿no? Pero sí, las consecuencias del ataque va a ser lo que fiscalice realmente si se trabajó en el momento adecuado, ¿no? Rafael. Bueno, complementando. No, en realidad, finalmente, lo que yo siempre menciono en este tema es comunicar. Lo digo 3 veces porque es muy importante eso. O sea, definitivamente la comunicación dentro, digamos, de este tema de ciberseguridad, estrategia y todo, en todos los frentes, ¿no? Y sí es importante que el directorio decirle sencillo, obviamente, que, como decía Giovanni, ¿no? La responsabilidad es finalmente de que algo falle dentro de la organización, es responsabilidad también de ellos, ¿no? Y de hecho que no es un trabajo fácil, ¿no? Comentaba al inicio, ¿no? Que venimos trabajando este tema hace 3 años y ten por seguro que en el último año recién hemos logrado de que el tema de ciberseguridad sea el
no sé si quizás el punto 1, pero sí sea el punto número 2, en este caso de la agenda de directorio, ¿no? Y eso obviamente con todo lo que se ha trabajado por detrás. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y a todo nivel, obviamente, que también una vez que arriba lo sepan, se diga hacia abajo de que, digamos, esto viene del directorio y se tiene que hacer. ¿Por qué se tiene que hacer? Hay cosas obviamente que son que podrían esperar, pero hay otras cosas que no son buenas. ¿Qué se viene? O sea, finalmente en este tema, obviamente las tendencias hoy están evolucionando mucho. Creo que todos están en industria, estamos en un mundo de la industria 4.0, donde finalmente todo está automatizado, no tienes el tema de la IoT y hoy en día la inteligencia artificial, correcto, ¿no? Que hoy en día aporta mucho, pero también es un reto. Entonces, obviamente, como profesionales de ciberseguridad, tenemos que estar atentos, digamos, al riesgo que implica estos nuevos controles o estas nuevas, digamos, facilidades que hoy en día nos da la tecnología, ¿no? Y la inteligencia artificial hoy en día es un reto, no te lo facilitar todo, ¿no? Entonces, realmente hay que poner foco en eso, ver cuáles son los beneficios, pero también comentarle, digamos, a las personas que en este caso también implica un riesgo, ¿no? Y obviamente no debemos exponer información artificial que pueda ser para filtrar u otros temas, ¿no? Y el tema de ciberseguro, que es un tema muy importante, lo comentó Alfredo, o sea, particularmente yo recomiendo que se explore esa parte y comparto lo que dice Alfredo, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta realmente que es lo que hace falta. Al menos nosotros estamos abocados a eso, ¿no? O sea, nuestro foco es justamente terminar de cumplir los 12 controles mínimos que te piden, vamos bastante bien, y yo creo que ya en el próximo año podemos entrar, digamos, a ver justamente un ciberseguro para que funcione realmente como debe funcionar, porque yo podría mañana más tarde contratar a Marsh o a quien sea para que me ponga un ciberseguro, pero finalmente no leo las letras chiquitas y que te dice que finalmente es un ransomware por un endpoint que no tenías controlado y finalmente pagaste ese seguro por pura, unos cuantos milloncitos, unos cuantos milloncitos, correcto. Entonces sí es importante justamente, si nos abocamos a este tema, trabajar en este caso para poder cumplir con lo que te piden y finalmente sea un seguro efectivo, ¿correcto? Y para eso hay que trabajar bastante duro, ¿no? Entonces eso, digamos, lo que podría decir. Finalmente, Alfredo. Algo que es importante y que pega a todas las industrias y que creo que es algo que muchas veces no tienen en cuenta es la parte personal, la parte profesional. Tenemos en el mercado una serie de gente que se ha educado durante la pandemia, los años posteriores, en el tema de entender ciberseguridad, de capacitarte en el tema de ciberseguridad. Pero el gran problema que me he dado cuenta es de que se han capacitado, pero nunca vieron cuál es la experiencia de la persona que capacita. Porque han salido tantos profesionales que son profesionales realmente de papel, que cuando entran al negocio dentro de las empresas, son by the book, o sea, quieren seguir lo que dice el libro. Como no han estado capacitados por alguien que realmente vive el tema de ciberseguridad, tiene experiencia, justo se queda en eso, en el libro. Entonces, cuando afrontan problemas, no saben cómo resolverlos. Porque ese profesor, esa persona que te enseñó, realmente no te dijo, oye, pero si acaso puede pasarte esto, ¿no? O sea, está bien, la norma dice A y B, pero en verdad ten en cuenta que podría pasarte C o que podría pasarte. Entonces, lamentablemente nos hemos rodeado de muchos profesionales que hoy día están trabajando en empresas que son así. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, y eso es una recomendación para todos, vean con quién se capacitan. Si no, vamos a seguir, digamos, teniendo profesionales, pero realmente para cuando las cosas pasen, va a ser un poco complicado. Tenemos que tener mucha estrategia. Voy a seguir resumiendo esa palabra. El libro no te lo enseña. Bueno, agradecerles. Dime, Giovanni. Déjame dar. Justo estás en el speech final, en el último comercial. Sí, pero es que de verdad que hay muchas cosas que tenemos para hablar horas. Esta es nuestra primera sesión de terapia. Terapia. Vamos a cambiarle el nombre. Pero para dejarles entonces la pastillita Para la siguiente terapia. Porque no hemos hablado de computación cuántica. RCA y RCA. Exactamente, el RCA de 2048 ya lo abrieron. ¿Qué significa eso? Que lo que viene para adelante vinculado a la computación cuántica es la revisión de nuestras estructuras de datos. ¿Cómo es que estamos almacenando nosotros la información? ¿Qué algoritmos estamos usando?
¿por qué roban tanta información? ¿Por qué los delincuentes roban tanta información? Tú cuando le preguntas a un CISO, dices, ¿qué pasa con tu información que se vaya? No te preocupes, está encriptada, tiene... Bueno, ahora con la computación cuántica eso lo pueden... Esa es la razón por la cual roban información, preparándose para que más adelante lo puedan abrir con estas estrategias. Entonces tenemos que pensar, repensar la forma en que grabamos nuestra información actualmente. Nosotros visitamos en noviembre del año pasado Israel a 34 empresas. Una de ellas vinculada con la identidad de las personas en canales digitales. Y este era uno de los factores que nos decidió elegir esa herramienta para poder garantizar con quién estamos conversando en los canales digitales. Yo los invito a revisar ese tema porque es lo que viene. ¿Qué viene para adelante? Esto. La inteligencia artificial ha demostrado de que desde que salió ese chat GPT famoso, que bueno, se ha vuelto famoso, pero de años que lo usamos, ¿sí? Se ha incrementado la cantidad de phishing, de ataques en phishing. Porque además ahora son más finos. Y es que lo puede usar más personas, ya no tiene que ser un especialista, sino simplemente le preguntas un formato, le tienes que dar un código para que haga esto y listo, ¿no? Entonces ya tiene más gente que tiene herramientas que la utilizan para nada. Lo de RSA lo dijeron ayer, es un tema de computación cuántica, tiene que mostrarse, pero para que ya haya salido el mensaje es que ya probablemente ocurrió. 3 ideas finales y con esto concluyo. Primero agradecerles por el tiempo. No estaba planificado preguntas, pero Juan, sigue. Es un aporte nada más. Muy rápido. Queda claro entonces la respuesta al título de desayuno. Sí. El valor de la ciberseguridad en cadena de suministro es tan preciado que si uno de los componentes de la cadena tiene algún tipo de problema, pues se afecta a todos. Por tanto, no nos queda más que compartir, colaborar, trabajar de forma cooperativa. Pero eso implica un cambio de chip que hoy día no tenemos. Es un compartir para sobrevivir. No tenemos. De hecho, ese es el escenario hacia donde estamos apostando. Cuando a mí me tocó asumir el rol dentro de Ibiza, a donde apuntamos la inversión hace ya van a ser casi 7 años, fue a la ¿cómo estás? Fue fundamentalmente hacia la línea de ciberseguridad. Hace 7 años muchos de estos temas eran más que nada una discusión teórica de los ISOs y lo que habíamos ido llevando en los tiempos. Ahora son obligatorios en el sector público. El tema de IoT comenzó a acelerarse, el tema de inteligencia artificial ya lleva pues, varias décadas atrás, se aceleró, computación cuántica también se aceleró y hemos tenido todo este escenario nuevo y el resultado es que en los últimos meses hemos podido ser los aliados que han requerido muchas de las industrias que trabajan con nosotros, que nos tienen de aliados para protegerlos de diversos ataques. En los últimos meses podemos decir que casi toda la industria alimentaria ha tenido algún tipo de afectación, casi toda la industria pesquera y sin duda toda la industria minera, sin contar otras industrias que han tenido afectaciones post-pandemia. En pandemia hubo mucha afectación, pero el post-pandemia ha sido más porque se relajaron un poco los controles en la medida de que se creyó que ya había pasado la hora. El tema de formación se ha vuelto crítico, con lo cual el hecho que nosotros somos parte de la congregación de La Salle, nosotros relacionados a la Universidad de La Salle, en Arequipa están prontos a lanzar una maestría doble en políticas de ciberseguridad y ciberseguridad informática, la parte operativa, porque hay una necesidad de ese grado. El pregrado todavía no es mucho para avanzar, pero desde ya mantendremos informados. Y un tercer elemento importante es que estos espacios de diálogo los vamos a fomentar. Creo que es importante, vamos a publicar el video finalmente de lo que hemos producido en este desayuno, en este compartir, y agradecerles nuevamente a Alain, agradecerte que finalmente pudieras habernos acompañado, llegando el tráfico de haber estado un poco pesado. Te comprometo a ser el primero de la siguiente sesión, sí o sí, y para no conocer a Alain, nuestro secretario de Gobierno y Transformación Digital, y agradecerles a todos. Los invito, por favor, a tomar desayuno, los que no han tomado desayuno, que están aquí en la mesa. Muy amable, gracias. Gracias.